¿Cómo han estado? Soy Carolina Costa y desde Colombia quiero informarles que hace promedio un mes en Colombia ya están rigiendo las reformas laboral y pensional. ¿En qué consisten estas dos? Pues vamos a verlo a través de esta importante red internacional de noticias desde La Paz, Bolivia, con Red Compañera Mundo, RCM, desde donde Ramón Grimald dirige la entrevista y allí se expresan los puntos más álgidos de estas normas que ya se están rigiendo en nuestro país. Disfrútenla. Bienvenidos. Carolina Costa es comunicadora y abogada y está creo que en Bogotá. Muy buenos días, Carolina. Ramón, muy buenos días. Un Encantado. gusto volver a saludar a la Red Compañera Mundo desde Colombia. Un saludo muy grande. Estoy a escasas hora y media de Bogotá. Esta se Fantástico. llama Tunja, en Boyacá. Es una ciudad cultural que estuvo a punto de ser capital del país y pues es una ciudad muy bonita, encantadora, con mucha historia. Cordialmente invitado, Ramón. Boyacá, donde se libró una de las batallas más importantes de todo el periodo de guerra, de lucha por la independencia de los pueblos de América Latina, ¿no? Gran batalla, Boyacá, por Precisamente, cierto. precisamente a escasos 20 minutos desde donde estoy yo está el glorioso lugar, el icónico lugar del Puente de Boyacá, Correcto. donde el libertador Simón Bolívar presuntamente hizo la liberación de nuestro país, pero bueno, es como una semi-utopía, ¿no? Hablar sobre liberación. Correcto, correcto. Utopías sociales que se van concretando en Colombia. Esta ley aprobada por el Parlamento colombiano, propuesta por el gobierno del presidente Petro, incide mucho en el tema de pensiones, incide mucho en el tema de reformas laborales. Hay quienes la consideran muy revolucionaria. El diario El Tiempo le dedica un suplemento entero allá en Colombia justamente al desarrollo de esta ley. ¿Qué aspectos fundamentales destacaría usted, Carolina? Bueno, Ramón, en realidad son dos leyes. Se Ya, ha hecho a una situación histórica en este momento en la que se aprobaron por fin dos reformas. Una de ellas era la pensional y la otra, la laboral. Fueron dos normas, digamos la de las pensiones, que era la ley 100 del año 93, que perduró 32 años sin ningún tipo de modificación, y la ley 50 del 2003, que es la ley laboral, que fue modificada y perduró 23 años. Quiero hacerle un dato curioso, Ramón, respecto a estas dos leyes, porque de forma lamentable, durante estas décadas, empujaron a Colombia a obtener un triste tercer lugar mundial en el país más desigual en el mundo. Y con base en las reformas actuales, que son la de pensiones, la 2381 del 2024, y ya le voy a explicar por qué está el 2024, porque adelante. hubo aquí una situación que quedó como en efecto suspensivo, y con la 2466 del 2025, que es la nueva ley laboral, que fue la que modificó y actualizó nuestro Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? Entonces, son dos situaciones revolucionarias que en este momento van a ayudar de forma paulatina esta imagen, y se va a reducir el índice de desigualdad en el cual en este momento Colombia está sumergido, y de una manera histórica. Afortunadamente no estamos encabezando este listado a nivel mundial, pero sí se van a mirar estas modificaciones con el tiempo, ¿sí? Ahora quisiera explicarle por qué la 2381 habla que era del año 2024. Bueno, resulta que esta ley de pensiones estuvo sometida a muchos choques con la oposición, respecto a que siempre se exigía que presuntamente se habían dejado algunos vacíos procesales en cuanto a que faltaban realizarse debates con los congresistas. Recibió 40 demandas, imagínense, de la oposición para evitar de pronto que esta ley saliera a flote, pero resulta que cuando sometieron una de estas demandas ante la Corte Constitucional, que usted sabe que es el Sí, máximo ente de nuestro país, quienes son los que deciden y dan la última ratio y la última palabra aquí respecto a estas también. decisiones, entonces la Corte Constitucional efectivamente se encontró un vicio procedimental, que era como repetir la última votación que se había realizado, y dejó 30 días hábiles posteriores a esta votación para que se subsanara
y se perfeccionara como esa pequeña laguna, era una cuestión de trámite. Y empezó a regir afortunadamente el pasado 1 de julio y pues estamos estrenando ley pensional. La de la norma laboral, esta sí empezó a regir desde... Me permite separarlas, Carolina, para que la gente en Bolivia lo entienda. Perfecto. Sí, sí, sí. La primera norma que tiene que ver con las pensiones, sobre todo con las jubilaciones, ¿qué aspectos o qué tres aspectos usted destacaría como los más importantes, los más emblemáticos? Esa es la primera parte. Y la segunda, sobre esta misma ley, esas 40 demandas, ¿en qué se fundamentaron en su origen? Bueno, hubo Perfecto. un Bueno, componente político que evidentemente está claro, pero ¿hubo algo más? ¿Había algún sustento legal, Carolina? el sustento legal, el único que prosperó, Ramón, como le estoy comentando, Sí, fue un pequeño vicio de la procedibilidad en la tramitología, por ya, lo cual la Corte Constitucional solicitó, exigió a la Cámara de Representantes que se subsanara esta posible falencia, que era repetir la votación, la última votación que se había hecho, para verificar y que no se generara como una nulidad, porque usted sabe que cualquier situación, cualquier vicio en el trámite genera nulidad. Y pues de manera afortunada, este trámite se logró subsanar, era una situación subsanable, o sea que se puede eh, arreglar. correcto. Lo que es subsanable no se puede arreglar, entonces acá fue una situación subsanable, se volvieron a hacer las votaciones que exigió la Corte Constitucional y en efecto pues se logró llegar al acuerdo que efectivamente el proyecto era viable para la nación colombiana. Qué tres aspectos destacaría de esta ley? La de Bueno, pensiones. es muy interesante esta ley porque no solamente busca transformar la calidad de vida, disminuir el nivel de pobreza y sobre todo a las personas, acá hay un punto álgido que es de pronto el ápice, el cual maneja nuestro señor presidente Gustavo Petro, que es favorecer a los más desvalidos. Siempre ha sido como el ícono importante de esta presidencia. Entonces, en este momento se van a ver favorecidos abuelos que son más o menos en unos 3 millones, 100.000 habitantes que estaban en la pobreza absoluta, pero eran personas de la tercera edad. Estamos hablando de personas de la tercera edad. Claro, adultos Quienes van, mayores, sector muy vulnerable de sí, la población en América Latina, sí, total, correcto. total. Y Sí, casi todos son del sector campesino. sí. Entonces, todos ellos van a recibir mensualidades que van a oscilar entre una cuarta parte de los salarios mínimos legales vigentes con los respectivos incrementos anuales por el IPC, Más o menos de que es cuánto como... es, pero ¿cuánto equivale en dólares, Carolina, para que tengamos un concepto más claro? Más o Bueno, menos, en ¿eh? dólares sería un cuarto, 230.000 pesos, y un dólar está a casi 4.000 pesos. Ya. Sí, estaríamos hablando de una suma que para una persona de la tercera edad es una ayuda, por lo menos para dignificar parte de su existencia en lo que le resta de vida, porque muchos de ellos, recordemos que 40 ellos han dólares. trabajado exclusivamente en el campo, Sí, sin un empleador, ha sido de manera autónoma, y pues estas personas no están afiliadas a ningún tipo de régimen ya. de contratación laboral. Muy bien. ¿Qué más destacaría usted, Carolina, por favor? Bueno, entonces ellos ya tienen una pensión asegurada que se irá incrementando con el IPC anual. Hay un aspecto importante que quiero acá resaltar, Ramón, Sí, que se descuentan 50 semanas por cada hijo en las mujeres para poderse pensionar. Lo que pasa es que usted sabe que hay que acumular unas semanas suficientes para llegar a ese tipo de pensión y es un tope máximo, ¿sí? Entonces a veces uno se enredaba, no, pero es que ¿cuántas semanas son las que tiene que acumularse? No son semanas, es una suma que correcto. superan Colombia los 250 millones de pesos, casi 300 actualmente, que son los que se deben acumular para que en el momento que usted ya entre en un momento cesante de su vida laboral, pueda tener una vida digna y recibir una pensión justa, que está avaluada más o menos en un promedio con 10 años anteriores, entonces se hace un promedio de los 10 últimos años y ese promedia, y eso es lo que va a recibir la persona cuando ya entra en calidad de cesante. ¿Sí? Actualmente el límite para pensionarse en Colombia es de 65 años para mujeres, 70 para caballeros.
mayores de 65 Correcto. años para hombres y 60 para mujeres, perdonen. Entonces, en estas condiciones, acá la ley de pensiones, a las mujeres que han tenido hijos, a cada una se les va a descontar 50 semanas para que puedan mucho más rápido pensionarse y de esa manera también valorar un poco el ejercicio de ser mamá, que ha sido como subvalorado pues en casi todas las naciones, y pienso que esto es algo bastante importante. Ahora bien, dentro de me preguntaba que hubo más de 40 demandas contra la reforma, pues ya se la respondí, o sea, sí, no, ya lo hizo. Sí. Y que al final entonces, el Constitucional fue el que acabó dirimiendo el problema. Sí, señor. Otra de las subsanando, situaciones claves. Correcto. Sí, señor. Otra de las situaciones claves, Ramón, que quiero comentarle es que acá tanto el régimen pensional público y privado tenían diferencias en las reglas para poderse anexar a esta situación en el momento de ya entrar al estado cesante laboral. Y con la nueva reforma quedaron unificados, así que no pueden haber reglas diferentes ni en el régimen privado ni en el régimen público. Van a Esto es de vital importancia. Reglas. Sí, claro, van a ser las mismas condiciones, va a haber una situación mucho más equitativa en este aspecto, para que primero que todo no haya confusión. Segundo, que esto no es como una guerra del centavo, como muestre cuántos clientes más entran acá, ¿sí? Sino que se va a tener en cuenta la dignidad humana para que todos tengamos acceso en las mismas condiciones, bajo los mismos preceptos, en el momento de estar cesantes, tener una vida digna y pues que la calidad humana pues sea todavía muchísimo mejor en el momento que las personas ya no estén laborando. Señor. ¿Podemos ir inmediatamente a la otra ley, a la ley laboral, que es complementaria? Porque claro, estamos hablando de pensionistas, gente que ha trabajado toda su vida y que mucha gente campesina no tenía ningún beneficio o tenía beneficios mínimos del Estado, con lo cual este derecho humano se está reforzando en Colombia. Vamos al tema laboral, por favor. Bueno, esta reforma favorecerá a más de 13 millones de colombianos. También estamos hablando de un índice de pobreza bastante elevado, que estará resaltado en los siguientes aspectos. Se habían retirado las horas extras, las dominicales, los festivos, a razón de que en unos de ellos solamente se estaban contemplando hasta el 75% de la remuneración a los empleados, y a partir de este momento ya tenemos el 100% del reconocimiento de estas horas extras nocturnas y dominicales y festivas para los trabajadores que nuevamente van a gozar de este privilegio luego de tantos años sin aquel, que fueron ya 23 años de ausencia sin reconocer este tipo de rubros que favorecen a los trabajadores. Los estudiantes del SENA, el SENA es una entidad nacional que entrega educación gratuita, tecnológica, técnica, cursos, todo, son presenciales, también virtuales, y el Servicio Nacional de Aprendizaje le va a entregar ahora a estos aprendices un contrato digno. ¿Por qué? Porque anteriormente a algunos no se les pagaba o se les pagaba tan solo la mitad de un salario mínimo sin tener acceso, por ejemplo, a la seguridad social, correcto, a todas las prestaciones, cesantías que merece un trabajador. Y es que hay que tener en cuenta que estas prácticas son de 6 meses y son personas que de alguna manera pues tienen esa como perspectiva, una expectativa en el momento de ya hacer la práctica. Entonces ya en este momento van a tener una calidad digna, van a tener un contrato con todas y cada una de las herramientas laborales dignas para un trabajador como cualquier otro, y van a tener acceso a seguridad social, a sus prestaciones, cesantías como cualquier otro trabajador. Esto nunca se había visto en Colombia, entonces es algo prácticamente histórico y muy renovador también y muy motivante para que las personas sigan adheriéndose a este tipo de educación tecnológica y técnica con el SENA. Dentro de las situaciones también que tenemos con lo de la 2466 del año 2025, que empezó a regir el pasado 25, hay una situación muy curiosa, Ramón, sí, que le quiero comentar, que tiene que ver con
con un fortalecimiento también que no solamente incentiva a los empleados, sino también a los empleadores. ¿Ya? Y resulta que a los empleadores que contraten mujeres, personas mayores de 50 años o jóvenes en sus empresas, van a tener una especie de subsidio. El gobierno les va a dar a estas empresas, a estos empleadores, una especie de subsidio mientras más generen empleo para este tipo de población. Entonces esto es una maravilla porque no solamente va a favorecer a los empleados, sino también a los empleadores, que hubo pues muchas quejas, pues obviamente que porque ahorita se incrementan las horas extras, los dominicales, pues los empleadores de pronto se vieron como con ese riesgo, ay, tenemos que sacar más de nuestro bolsillo para pagarles a los empleados, pero para ellos también hay unos incentivos bastante favorecedores que ha sido es una estrategia muy bien pensada, muy inteligente, para que ellos también se motiven a seguir contratando personas pongamos un ejemplo muy práctico, doctora Acosta, por ejemplo, es lo que es la huella verde. Esos incentivos que muchas empresas en el mundo pagan a los estados cuando estos estados tienen otro tipo de empresas que son amigables con el medio ambiente. Ustedes han dado un paso adelante, porque es un gran beneficio social que tiene que ver con personas adulto mayores que ya están a punto de dejar el mercado laboral o ya lo han dejado, jóvenes que se están integrando al mercado laboral y sobre todo mujeres, muchas de ellas madres de familia, ¿no es cierto? Total, Ramón, y que debemos tener en cuenta que en muchos países las personas que superan ciertas edades Sí, son personas sabias, que son sí, tenidas en cuenta en la sociedad. Hay lugares en qué Colombia o por lo importante. general en América Latina en donde hay un cierto grado de discriminación, en donde hay hojas de vida espectaculares con personas de este tipo de condiciones que han sido de pronto rechazadas o las toman como excepciones porque acá dicen es trabajo joven, pero no veían de pronto la sabiduría, la experiencia, el Ahora, conocimiento de las personas que tienen cierto target y también han pasado o tengo, han sobrepasado ciertas edades. doctora Acosta, tengo una última pregunta, Carolina. ¿Existe la suficiente musculatura económica, financiera en Colombia para sostener todos estos avances, todos estos progresos en justicia social? Bueno, quiero hablar orgullosamente de mi país, que en este momento la moneda, el peso colombiano, está dentro de los más fuertes en toda América, a razón de la fluctuación de la divisa del dólar y la estabilidad de la que tenemos en este momento en la economía en el país, que de hecho la inflación apenas se movió un 0,01%. Sí. Es una economía muy estable en este momento. Usted sí sabe, se han incrementado las exportaciones. Colombia está en un momento de turismo también de excelencia. Hay muchas cosas que lamentablemente de pronto algunos medios no los transmiten, pero quienes estamos muy pendientes de la verdad, ¿no? Porque nosotros también los periodistas y los abogados no vamos, por ejemplo, los abogados no vamos en búsqueda de la justicia, sino de la verdad. Sí, el periodista también va en búsqueda de la certeza y la verdad. Y en este momento, pues lo Certezas. importante no es solamente ser imparcial, sino también ser real. Y las cifras que Colombia en este momento están repuntando en turismo, en exportaciones, el grado de favorabilidad que existe de la ayuda, de salir de todos estos situaciones como nulosas que venían en décadas anteriores, ha dado unos brincos excepcionales en la situación de la economía nacional que mantienen a Colombia como uno de los países más fortalecidos, además porque usted sabe que tenemos dos costas, la Atlántica y la Pacífica, Sí. que nos ha favorecido, sobre todo para la cuestión del comercio exterior, y eso también ayuda al PIB, y de alguna forma, si se da la posibilidad de estos proyectos, no se pueden soportar sobre bases blandas, sino sobre bases sólidas, y por eso los proyectos de ley fueron viables y en este momento pues dieron su arranque Y con todas las de sostenibles. la ley. Ramón, estamos muy felices por eso. Carolina, lo importante es que sean sostenibles. Precisamente por eso se permite que se aprueben las leyes, porque usted no puede a poner a andar un proyecto sin que haya una solidez económica para poderle dar esa viabilidad, esa luz verde y que las personas realmente sean favorecidas con todos estos rubros. Colombia es un país muy rico, y lo importante es que todos estos rubros se destinen de una manera confiable y segura a la gente que realmente la necesita. Y en Y pues acá términos, en términos, en términos, doctora Acosta, de equidad, que me parece lo más importante. Equidad. total, todos merecemos tener oportunidades y pienso que este gobierno le ha dado muy buena
una muy buena perspectiva a lo que es que todos tengamos esas oportunidades. Entonces, por eso es que se han dado este tipo de novedades históricas, porque como ya le dije, estas leyes Sí. se han transformado después de mucho tiempo. En este momento vamos a ver caras más felices. Tenemos también la posibilidad de poder resaltar que fue una muy buena decisión, fue muy acertado el hecho que se haya también incrementado el salario mínimo legal vigente para este año, que todo el mundo quedó como asustado, porque las personas tienen acceso también a compras, a incrementar todo esto del A movimiento vivir de la mejor, economía interna. Sí, vivir claro, mejor. y usted ve a la gente muy feliz, muy Bueno, contenta, o sea, se ve como un halo de, no, más allá de la esperanza, pero la esperanza es algo como intocable, es algo real que la gente está sintiendo, y pues la efervescencia social aquí en Colombia creo que en este momento ha mejorado muchísimo en estos 3 años de gobierno del señor Gustavo Petro, y pues con estas nuevas reformas yo pienso que va a haber muchísimas caras más felices, más platos ojalá. de comida, personas que van a recibir un alimento digno 3 veces al día, que creo que es lo justo para una No, persona, y más es un aún una derecho persona humano. que le ha dado tanto al país después de cierta edad, ¿no? Carolina Acosta es comunicadora, colega y abogada. Un abrazo. Hasta pronto. Desde Mucho Colombia, gusto. con el mayor de los gustos, Ramón, para Encantado. Recomendar al Mundo, Carolina Costa. Un beso. Muy amable. Otro para usted.